Buenas noches. Bueno, para dar honor al tiempo, vamos a iniciar el día de hoy con la apertura. Quien les habla es el doctor Calle. Soy radiooncólogo del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia. Para mí es un gusto. Perdón, ¿se me escucha? ¿Sí? Buenas noches. Perfecto. Perdón. En la inauguración de la serie de conferencias de oncología y radioterapia, las cuales contarán con la presencia de destacados profesionales quienes nos compartirán sus experiencias acerca de los más modernos tratamientos oncológicos. Para conocer más acerca del desarrollo de este evento, comenzaremos con las palabras de bienvenida del doctor Wilber Rodríguez, director de IPOR. Luego de ello se desarrollará la ponencia con el doctor Eber Cárdenas con el tema de braquiterapia en cáncer de próstata. Para la ponencia, posterior a esta, tendremos la ronda de preguntas y respuestas donde podremos conversar con el ponente, esclareciendo o debatiendo puntos acerca del tema revisado. Gracias a todos los presentes por su gentil asistencia, la acogida que tuvieron con este evento y la gran expectativa mostrada. Para nosotros es un honor darle pase al director médico, el doctor Wilber Rodríguez, destacado oncólogo y director de nuestra institución, quien aperturará esta serie de conferencias que se brindan con el compromiso que tenemos con la investigación, la capacitación y la docencia. Sin más palabras, le doy el pase al doctor Wilber Rodríguez, quien dará unas palabras de apertura. Adelante, doctor. Buenas noches, estimada concurrencia a esta serie de conferencias organizadas por el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este evento preparado para el intercambio de algunos conocimientos en el campo de la radioterapia. Debo mencionar que la misión de nuestro instituto está enfocada en el tema del manejo del cáncer a través de todas las etapas de la historia de la enfermedad, desde la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente oncológico. Además, IPOR tiene como objetivos la investigación en el cáncer, la capacitación y docencia, que son pilares importantes de nuestra organización. Procuramos evitar los sesgos de los países en desarrollo como justificación para no poder hacer una medicina moderna. Estamos convencidos que en nuestro medio contamos con profesionales de primer nivel con la capacitación suficiente para hacer tratamientos de avanzada con la misma eficiencia de los países más desarrollados económicamente. Como todos ustedes saben, el principio del manejo multidisciplinario es la base para obtener los mejores resultados en el manejo del cáncer. Este equipo debe estar integrado por médicos especialistas en cirugía en sus diferentes secciones, oncología clínica, radioterapia, patología, radiología, laboratorio, cuidados paliativos, entre otros. Igualmente, otros profesionales como enfermeras, técnicas de enfermería, tecnólogos médicos, físicos, psicólogos, nutricionistas, especialistas en rehabilitación física, entre otros. Todos ellos deben formar parte de los equipos de trabajo que se encargan del cuidado integral del paciente con cáncer. Y no olvidemos que se requiere equipamiento y alianza con equipos, con socios estratégicos de la industria de equipamiento médico, la industria farmacéutica y, por supuesto, la informática,
para el manejo de los datos y sistemas computarizados que requiere la tecnología moderna. Un sistema administrativo sólido con enfoque moderno de manejo de las instituciones de salud y calidad de atención del paciente, el cual debe ser el punto de interés principal para todos quienes trabajamos en este campo. No olvidemos la necesidad de un equipo de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y del equipamiento y soporte de los servicios de limpieza, desinfección, energía eléctrica y todos los otros detalles institucionales. Quiero extender una cordial invitación a los especialistas en radioterapia que trabajan en otras instituciones para la formación de redes de trabajo y no solo el intercambio de experiencias con apertura suficiente entre todos y poder brindar nuestras instalaciones para que puedan traer a sus pacientes y ser parte de un proyecto de integración abierto para todos los especialistas en este campo. La misma política de apertura la ofrecemos para los médicos especialistas en oncología clínica, cirugía y las distintas especialidades de la medicina que tengan que ver en el cuidado de los pacientes con cáncer. En la institución tratamos de mantener presente la práctica de la medicina basada en evidencias científicas y el desarrollo de estudios de investigación y docencia en todos los campos de nuestra actividad. Me cabe el inmenso honor de darles la bienvenida a estas 4 jornadas de conferencias semanales sobre radioterapia en este mismo escenario y esperamos lograr colmar las expectativas de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Wilber, por sus palabras, doctor Wilber Rodríguez. Sin más que añadir y con mucho orgullo, damos pase a la conferencia a cargo del doctor Eber Cárdenas, a quien paso a presentar. El doctor Eber Cárdenas del Carpio es médico egresado de posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, especialista en radioterapia. Además cuenta con una maestría en medicina con mención en radioterapia, otorgada por la Universidad San Martín de Porres. Y en su experiencia laboral es formado del residentado médico en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en el Departamento de Radioterapia. Realizó una pasantía en el año 2012 en el Instituto Catalán de Oncología. Además de eso, es médico staff de la Clínica Detecta, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, como médico asistente y médico staff de nuestra institución, el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia. Cuenta con las afiliaciones en la Sociedad de ALATRO como miembro titular, además de la Sociedad de Radioterapia del Perú como miembro fundador y actualmente miembro de la Junta Directiva. Además, cuenta es miembro titular de la Sociedad Peruana de Cancerología, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Mastología, en donde fue exdirector, es directivo en los periodos de 2015 a 2016 y en el periodo de 2017 a 2018. El doctor Eber Cárdenas del Carpio cuenta con múltiples ponencias nacionales e internacionales, además cuenta con múltiples asistencias a congresos nacionales e internacionales. Tenemos el agrado de contar en la institución con su perfil profesional y sin más que anteceder, le doy el pase al doctor Eber Cárdenas en la conferencia de braquiterapia en cáncer de próstata. Adelante, doctor. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la presentación, doctor Calle, doctor Rodríguez, muy buenas noches. Quiero agradecer a todos de antemano por su presencia, considerando que, bueno, ya después de una larga semana, mucho trabajo, seguramente todo el mundo quiere descansar. Les agradezco mucho, de verdad, a todos por su presencia el día de hoy. Vamos a intentar, voy a compartir primero pantalla, a ver, ustedes me avisan, por favor, si se ve con claridad. ¿Sí se ve? Correcto, doctor. Sí, excelente. Vamos a intentar hacer una charla
amena, que no dure pues un montón de tiempo, que sea fácil de entender, considerando de que esa es una modalidad de tratamiento para el manejo del cáncer de próstata. Me refiero a la braquiterapia, que a la fecha pues está muy en boga en países de primer mundo, ¿no? Todos sabemos que el cáncer de próstata es una enfermedad que a la fecha es un problema de salud en todo el mundo, y desde la década del 80 aproximadamente, desde el advenimiento del PSA, los diagnósticos pues aumentaron considerablemente y se logró disminuir la mortalidad asociada a esa prueba. Ahora, nosotros los radiooncólogos tenemos a esta lesión, a este tumor, a esta enfermedad, al cáncer de próstata, como uno de los mejores exponentes para poder demostrar las maravillas, las ventajas que nosotros tenemos ahora para el manejo de esa enfermedad. El tiempo ha sido, pues definitivamente muy favorable para nosotros los radiooncólogos. Me refiero a la llegada de la tecnología. Anteriormente nosotros, los radiooncólogos, usábamos máquinas que no eran muy sofisticadas y que podíamos administrar dosis de radiación a nivel de la pelvis, a nivel de la próstata, sin llegar pues a dosis óptimas, e inclusive no teníamos cómo poder verificar adecuadamente si es que estábamos tratando lo que deberíamos de tratar, y con radiografías de reconstrucción digital mediante reparos óseos irradiábamos campos que eran un poco más amplios. Con el tiempo, empezamos a tener mejores equipos y podíamos hacer radioterapia conformada en 3D, hasta que llegó la era de la radioterapia de intensidad modulada, en la cual, como vemos ahí en las imágenes, pues nosotros podemos concentrar dosis de radiación a volúmenes más específicos, cuidando mucho áreas que no tenemos por qué tratar, como por ejemplo, me refiero en el caso del cáncer de próstata, a la vejiga, al recto, a las vesículas seminales, ¿no? Y existen ya muchos estudios en los cuales obviamente el uso de la tecnología es una ventaja para poder disminuir toxicidades y concentrar dosis mayores de radiación. Nosotros vemos en esta imagen cómo uno puede definitivamente concentrar mejores dosis de radiación. Ese es un tratamiento en radioterapia con intensidad modulada, versus uno con radioterapia volumétrica, en la cual vemos cómo concentramos mejor aún las dosis de radiación a la zona que nosotros queremos tratar, en este caso a la próstata y las vesículas seminales, disminuyendo dosis de radiación a los órganos adyacentes. Posteriormente, llega también con la llegada del ecógrafo y con los traductores transrectales, se empezaron a hacer los tratamientos de braquiterapia. Esta es una imagen en la cual vemos nosotros ya los catéteres vectoriales insertados vía transperineal, que pasan a través de un template, y vemos cómo quedan las imágenes. Vamos a pasar a explicar con un poquito más de detenimiento esto de acá. La braquiterapia, entonces, es una modalidad de tratamiento con radiaciones súper específica, de alta precisión, que nos ayuda mucho para hacer manejos, para dar tratamientos a algunas enfermedades oncológicas, no solamente próstata. Obviamente nosotros tenemos mucha experiencia también en el cáncer ginecológico, y la próxima semana va a haber una ponencia al respecto, pero podemos tratar otras estructuras también. Podemos tratar, por ejemplo, esófago, piel, labio, en fin, una serie de patologías que también son muy abordables con braquiterapia, ¿no? En la cual se ofrece un tratamiento con radiación que es súper efectivo, con muy buena tolerancia para el paciente, y que se adapta bastante bien a las necesidades y preferencias del paciente. Entonces, el fundamento principal es combinar dos objetivos, que es una dosis efectiva para el tumor y conservar el tejido que lo rodea, mejorando así la eficacia y los resultados, elevando el nivel de precisión de tratamiento y minimizando la exposición no deseada a los tejidos y órganos circundantes. Esos cuadros de acá son unos cuadros en los cuales nosotros podemos observar cómo ha sido la evolución de los tratamientos de braquiterapia a nivel del mundo, ¿no? Aunque son datos que no son muy nuevos, porque estamos hablando de la década del 2000 al 2010, en Europa, pues esta modalidad de tratamiento desde esa época ya empezó a ir en auge, que se mantiene hasta la fecha, mientras que en Estados Unidos no fue así, no corrió la misma suerte hasta, digamos, en esa década. Y los mismos norteamericanos comentaban de que era una modalidad de tratamiento que era
los seguros, a la hora de cubrir los costos, era un procedimiento que era mucho más barato que dar radioterapia externa, por consiguiente no les era atractivo por la compensación económica que ellos podían tener, pero sin embargo, eso no se ha desmerecido porque ya después con el tiempo, ya las guías, por ejemplo, como esa guía de acá, que es una guía americana y canadiense, las mencionan a la braquiterapia como una modalidad de tratamiento súper importante en todos los riesgos donde hay enfermedad localizada, ¿ya? Nosotros vamos a poder utilizar esa modalidad de tratamiento con braquiterapia en pacientes que tienen cáncer de próstata independientemente del riesgo, pero con enfermedad estrictamente localizada. Vemos que en el riesgo bajo, en esta guía, en riesgo bajo, consideran la opción de braquiterapia sola o radioterapia o prostatectomía radical como posibles tratamientos. En riesgo intermedio ponen braquiterapia como monoterapia en pacientes que tienen un Gleason 7 o un PSA menor de 10, o un Gleason de 6 con un PSA de 10 a 20 nanogramos por mililitro, como riesgo intermedio bajo, y en riesgo intermedio, digamos, desfavorable, radioterapia con o sin hormonoterapia más bus de braquiterapia. Y en alto riesgo, consideran también importante el tratamiento trimodal de radioterapia externa más braquiterapia más hormonoterapia. Esas otras guías de acá son las guías NSCN, a las cuales nosotros, los oncólogos, las conocemos bastante bien. Vemos que, si bien es cierto, en la primera década de los 2000 no le daban mucha importancia o no le daban mucha cabida a la opción de tratamiento de braquiterapia en el manejo del cáncer de próstata, vemos acá que en pacientes que tienen en el grupo de muy bajo riesgo, pues ya no sé si se logra ver el cursor, ¿no? Ya ponen la posibilidad de tratamiento como radioterapia externa o braquiterapia como monoterapia. En pacientes de bajo riesgo, igual, radioterapia externa o braquiterapia como modalidad única de tratamiento. En pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio favorable, lo ponen como radioterapia o braquiterapia sola también, ¿no? Y en ambos grupos de tratamiento con pacientes que tienen una sobrevida mayor de 10 o de 5 a 10 años. Y en riesgo intermedio desfavorable, igual, también consideran ya el tratamiento de radioterapia asociado a braquiterapia más un tratamiento hormonal. Riesgo intermedio desfavorable, ya entra aquí el tratamiento hormonal, que es importante. Y en riesgo intermedio y en alto riesgo, igual, ¿no? La radioterapia externa más braquiterapia más terapia androgénica. Entonces, vemos que las guías NSCN, igual que las guías anteriores que vimos, en todos sus riesgos ya incluye el tratamiento de radioterapia e inclusive lo ponen en varios como indicación antes que un tratamiento quirúrgico. Veamos qué sucede en los pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo o riesgo intermedio, en todo caso favorable. ¿Es viable la posibilidad de la vigilancia activa versus un tratamiento? Vamos a ver eso, la cirugía versus un tratamiento de radioterapia externa, o la braquiterapia versus el tratamiento de radioterapia externa. Entonces, vemos este estudio acá, que ese estudio es el PROTECT-T, el estudio del Study Group, en el cual se evaluaron de más de 82.000 pacientes, de los cuales se centraron solamente con 1.643, una cifra bastante importante para poder concluir, en las cuales se evaluaron en 545 pacientes la posibilidad de vigilancia activa, en 545 pacientes el tratamiento de radioterapia y en 553 pacientes el tratamiento de prostatectomía. En esa oportunidad, a los pacientes que le dieron tratamiento con radioterapia, le hicieron tratamientos en 3D, radioterapia conformacionales en 3D, y llegaron a la dosis de 74 grays en 37 fracciones. Y concluyeron que la prostatectomía radical y la radioterapia se asoció con menor incidencia de progresión de enfermedad y de metástasis cuando se comparó con pacientes que estuvieron solamente con vigilancia activa, ¿ya? Y en ese grupo de pacientes hubo menores complicaciones en incontinencia urinaria y disfunción eréctil o disfunción sexual en pacientes que recibieron radioterapia, comparado con los pacientes que fueron sometidos a un tratamiento de prostatectomía radical. Ahora, esos cuadros de acá son unos cuadros de un metaanálisis de un médico que se llama
o se llamaba Peter Grimm, el doctor lamentablemente ya falleció, pero dejó una fundación en la cual sigue a la fecha todos estos estudios que a mí la verdad me gustan mucho para poder demostrar, porque es un metaanálisis y tienen tiempos de seguimiento ya mayor a 10 años y uno en ese tiempo puede concluir, creo, bastante bien para poder definir cuáles son las mejores opciones de tratamiento. En esas tablas lo que nosotros estamos viendo son pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo. Vemos en el primer cuadro, donde está el cursor, en la comparación del tratamiento quirúrgico versus radioterapia más semillas. El tratamiento quirúrgico en rojo y el azul radioterapia más semillas. En el cuadro siguiente se le aumenta solamente la radioterapia y vemos que solamente la radioterapia comparado con el tratamiento de cirugía versus semillas, pues no ofrece en realidad una mayor ventaja, un mayor beneficio, pero entra un nuevo cuadrito en el cuadro de abajo, una nueva imagen en la cual los pacientes que han sido sometidos solamente a braquiterapia ya tienen un seguimiento mayor de 10 años y evidencia que es una opción de tratamiento que puede controlar mucho mejor que un tratamiento solo de radioterapia o un tratamiento quirúrgico. Vamos a explicar por qué sucede eso. En los pacientes de bajo riesgo que han sido sometidos a un tratamiento quirúrgico, pues se considera que la enfermedad, en el momento que el cirujano, que nuestros colegas, los urólogos oncólogos, hacen el tratamiento quirúrgico, la probabilidad de que la enfermedad quede más allá del margen quirúrgico puede llegar hasta un 28%. Es una cifra bastante alta. Eso significa que de 100 pacientes, 72, ¿no? Sí, 72% pueden ir bien, ¿no? Pero sin embargo, hasta un 28% queda en enfermedad, ¿no? Entonces, de este grupo de pacientes, aproximadamente un 80% de pacientes van a ir bien con el tratamiento que elijan. Puede ser quirúrgico, puede ser radioterapia, puede ser braquiterapia, ¿no? Pero la braquiterapia definitivamente reporta ser mejor que el tratamiento de radioterapia sola y que la cirugía en el control del PSA. La cirugía en bajo riesgo, como ya mencionamos, la enfermedad puede llegar hasta un 28% que quede fuera de la cápsula. La cirugía robótica, que es una modalidad de tratamiento que también los urólogos oncólogos les gusta mucho, que está muy en boga, no ofrece un mejor control que la prostatectomía radical, salvo un día, 2 días menos de hospitalización y un poco menos de sangrado, más no, ¿no? Y de este grupo de pacientes que han sido sometidos a un tratamiento quirúrgico, hasta el 20% de pacientes van a necesitar un tratamiento complementario con radioterapia. Cuando se trata solamente ese grupo de pacientes de bajo riesgo con radioterapia externa, a la fecha, nosotros los radiooncólogos, bueno, algunos centros, varios centros, pueden contar con tecnología de última generación y que les permita llegar a dosis importantes de radiación, 80, 81 grays, que incluye la próstata y los márgenes que uno considere tratar, pero al final este grupo de pacientes, las fallas que se presentan es porque las dosis son insuficientes para poder manejar adecuadamente ese grupo de pacientes. Y la dificultad que sucede es que existe muy poca posibilidad de minimizar las dosis en los órganos de riesgo. En cambio, esos pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, con enfermedad localizada, que son tratados solamente con braquiterapia, la probabilidad de tasa de fracaso local es menor al 1%. Estamos hablando de una cifra pues bastante interesante. De 100 pacientes, menos de uno fracasa en un tiempo bastante largo de seguimiento. La fecha en esos estudios de este metaanálisis en un tiempo mayor de 10 años. ¿Y eso por qué? Porque la radiobiología juega un papel súper importante para poder manejar adecuadamente este grupo de pacientes. Con radioterapia externa uno llega a 80, 81 grays, quienes cuenten con tecnología ideal para poder alcanzar esas dosis, mientras que con braquiterapia uno puede llegar hasta 145 grays en 1 o 2 sesiones, lo cual hace que haciendo una adecuada colocación de los catéteres vectoriales a la próstata, que vamos a ver después cómo se ponen, uno pueda con los márgenes que da para tratamiento, cubrir adecuadamente. Sabemos que puede quedar
el margen puede crear enfermedad hasta aproximadamente 3 milímetros más allá de la glándula prostática o del lecho quirúrgico, y con el margen que nosotros damos, que es de 0.5 hasta 1 centímetro, cubrimos adecuadamente, y con la dosis a la que se llega, uno puede en realidad cubrir bastante bien, y por eso es que se controla mucho mejor en este grupo de pacientes. Ahora, veamos qué sucede en los pacientes de riesgo intermedio. En los pacientes de riesgo intermedio, pues sucede básicamente lo mismo. En el primer cuadro que estamos viendo acá, vemos el comparativo de un tratamiento quirúrgico versus radioterapia más semillas, en la cual obviamente ya vemos una ventaja de los pacientes que han sido sometidos a tratamiento de radioterapia más semillas frente a un tratamiento quirúrgico. Si adosamos solamente braquiterapia, que es lo que está en verde, el círculo en verde, pues no ofrece mayor ventaja que la radioterapia más semillas. Y cuando uno hace en este grupo de pacientes solo braquiterapia en pacientes de riesgo intermedio, recordemos dos escenarios en riesgo intermedio, favorable y desfavorable. En riesgo intermedio favorable sí podemos utilizar la opción de tratamiento de braquiterapia sola, pero en riesgo intermedio desfavorable no es lo ideal. Tenemos que hacer un tratamiento combinado, radioterapia más braquiterapia, en la cual sí va a haber una mejora significativa en el control de enfermedad. Explico por qué. La enfermedad, más allá de la glándula prostática que ha sido extraída por el cirujano, puede quedar hasta en un 57%. Y entonces las fallas son porque la enfermedad o el cirujano no logró extraer toda la enfermedad que existía. Y ese es el motivo por el cual este grupo de pacientes falla en un porcentaje pues, que puede llegar a ser bastante alto, ¿no? 57%. Las ventajas del tratamiento de radioterapia en riesgo intermedio sobre el tratamiento quirúrgico, la ventaja es porque existe un menor riesgo, la ventaja de la radioterapia sobre la cirugía es por el mayor riesgo de enfermedad que existe más allá de la glándula prostática, y probablemente el tratamiento de radioterapia lo va a cubrir. Sin embargo, las dosis igual van a ser insuficientes, por más de que uno tenga tecnología de última generación para poder manejar ese grupo de pacientes. Se dice que en ese grupo de pacientes de riesgo intermedio, la radioterapia puede ser una opción válida de tratamiento para quienes puedan, con tecnología adecuada, poder dar dosis plenas, digamos 80-81 grays, hasta en un 80% de pacientes. Sin embargo, cuando se usa la braquiterapia como una modalidad adicional a la radioterapia externa, la tasa de fracasos locales llegan a 1.4%. ¿Y eso por qué? Porque igual, es lo mismo. Si hacemos radioterapia más braquiterapia, las dosis que vamos a llegar a alcanzar a la zona que queremos irradiar va a ir entre 120 y 145 grays, comparado con una dosis pues mucho menor de los pacientes que han recibido solamente radioterapia externa. Ahora, muchos pacientes de riesgo intermedio se comportan de forma similar, de bajo riesgo, ¿no? Y pueden tratarse solo con braquiterapia. Los de riesgo intermedio, favorable. Ahora, podemos concluir en este grupo de pacientes que, si bien es cierto, en pacientes de bajo riesgo, la vigilancia activa puede ser una modalidad de tratamiento predeterminada para pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, pero sin embargo es importante discutir el potencial de riesgo de progresión de enfermedad en ese grupo de pacientes. Entonces, la vigilancia activa podría ser considerada en pacientes de riesgo intermedio. Sin embargo, la braquiterapia en este grupo de pacientes que requieren un tratamiento, ya sea el que sea, cirugía, radioterapia externa o braquiterapia, la braquiterapia puede ofrecer un control bioquímico más duradero en pacientes con enfermedad de riesgo bajo y de riesgo intermedio desfavorable. Es una excelente opción de tratamiento. Esto de acá, esas son unas imágenes de un paciente que yo manejé hace ya algunos años atrás, las cuales vemos cómo se ve perfectamente las imágenes ecográficas, ¿no? La imagen de la próstata, en el momento que uno pone el transductor rectal, se ve pues, con mucha nitidez, inclusive define muy bien la zona de la uretra prostática, ¿no? La braquiterapia nos produce o nos ofrece la posibilidad de evitar desplazamientos, por la cual nosotros vamos a irradiar una zona bastante, digamos, clara, ¿no? Vamos a irradiar donde ponemos la aguja
es la zona que vamos a irradiar. Es un tratamiento súper preciso, la radiología, ya les comenté, que juega un papel súper importante y nos permite escalar dosis. Los desplazamientos en un tratamiento de radioterapia solo, pues definitivamente juegan un papel en contra para que nosotros no podamos dar dosis mayores de radiación. No es una completa solución el tener una máquina de última generación, una máquina súper buena para irradiar, porque los desplazamientos de la próstata llegan 1,5 centímetros, digamos, en el tiempo que se trata el paciente debido al contenido de gases, el contenido rectal, el contenido de la vejiga. Entonces, uno puede hacer un plan de tratamiento con volúmenes un poco más precisos, pero la próstata se desplaza y se escapa, ¿no? Entonces, no es una completa solución solamente el tema de ofrecer un tratamiento con radioterapia sola a estos pacientes. El movimiento interfracción y durante la fracción de radioterapia pues nos limita a aumentar la dosis, ¿no? Y debemos también nosotros saber que la disminución de dosis de la braquiterapia o el decaimiento de dosis de la braquiterapia va a depender de la ley del inverso al cuadrado, donde se establece que alrededor de una fuente de radiación, la disminución de la dosis es igual a la distancia al cuadrado, y eso hace que nosotros podamos, en el momento de ofrecer un tratamiento con braquiterapia, pues cubrir perfectamente bien, principalmente la zona rectal, para evitar físulas, la zona vesical también, ¿no? Pero la zona rectal es súper importante poder cubrirla. Ahora, ¿qué sucede en los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo? Pues en este grupo de pacientes, ya a la fecha en muchos centros, la braquiterapia como BUS se ha incorporado como un estándar. Vemos este artículo de acá, es este artículo que es el Ascender RT, donde se evalúa a 398 pacientes, en los cuales el 69% fueron pacientes de alto riesgo. Esos pacientes tuvieron también tratamiento de una terapia de deprivación androgénica por 12 meses aproximadamente y se dividieron en dos brazos. 46 Grays en 23 fracciones a la pelvis, seguido de un refuerzo con radioterapia hasta alcanzar los 78 Grays en 39 fracciones, eso fue un grupo, y el otro grupo fue 46 Grays en 23 fracciones a la pelvis, seguido de un BUS con braquiterapia, en una mediana de seguimiento de 6.5 años, como vemos nosotros en este cuadro de acá. La sobrevida libre de recaídas en los pacientes de riesgo intermedio fue de 70 a 94% a favor de los pacientes que recibieron braquiterapia. Y en ese grupo de pacientes del otro cuadro de alto riesgo, la sobrevida libre de recaídas fue de 58 a 78% de pacientes en el tiempo de seguimiento que tuvieron fueron 6.5 años. Entonces, en comparación con solo radioterapia, los pacientes que recibieron el tratamiento combinado de radioterapia más braquiterapia duplicaron las probabilidades de estar libres de falla bioquímica en una mediana de 6.5 años hasta el momento del estudio, ¿no? Y a los 9 años son las cifras que ya les mencioné hace un momento. Vemos nuevamente esos cuadros de acá del metaanálisis del doctor Peter Grimm. Esos cuadros en realidad son muchísimos, las diferencias son mucho más claras, en las cuales nosotros podemos tener conclusiones pues mucho más precisas, ¿no? Donde vemos en el primer cuadro el tratamiento quirúrgico versus radioterapia. Pues vemos, si bien es cierto, la radioterapia podría ir un poquito mejor, de todas maneras tienden a ir con el tiempo, a decaer y a empezar a fallar, en comparación cuando se hace un tratamiento con radioterapia externa, más braquiterapia, ¿no? Donde definitivamente el control de ese grupo de pacientes va mejor, pero si se le aumenta el tratamiento hormonal, como en ese último cuadro de abajo, pues ya las curvas ya no van para abajo, sino se mantienen con el tiempo, y a la fecha ha demostrado ser la mejor opción en ese grupo de pacientes. Pacientes de riesgo alto, a la fecha debería de ser con cáncer de próstata, con enfermedad localizada, a la fecha debería de ser, en los que sea aplicable la opción de braquiterapia, debería de ser un estándar en este grupo de pacientes por el control que ofrece. ¿Qué sucede en este grupo de pacientes? El riesgo de enfermedad fuera de la próstata puede llegar a ser un 88%. Miren la cifra tan alta, ¿no? O sea, son muy pocos pacientes en los cuales se benefician realmente de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, este grupo de pacientes son pobres para un tratamiento único. El 25-50% de los pacientes
serán tratados con éxito con un tratamiento quirúrgico, pero sin embargo para ese grupo de pacientes de alto riesgo, no hay buenos pacientes que sean candidatos a un solo tratamiento. Los tratamientos combinados van a ser más agresivos combinados, van a tener mejores resultados. Los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo, en realidad, según la literatura, rara vez recomiendan la cirugía como una opción primaria para la enfermedad de alto riesgo. Esta es literatura de afuera, ¿no? Y la radioterapia en los pacientes en alto riesgo trata áreas pues, microscópicas más allá de la próstata, que la cirugía o la braquiterapia sola no va a llegar. Esa es la importancia del tratamiento combinado. La radioterapia externa llega a tratar zonas que la braquiterapia no va a llegar en cáncer de próstata con enfermedad localizada, donde no vemos enfermedad fuera de la próstata, sino enfermedad que podría haber enfermedad microscópica. La radioterapia llega a tratar esa zona, ya que la braquiterapia no llega a tratar. Pero los pacientes que reciben solamente radioterapia externa, aproximadamente entre el 35 y el 65% de ese grupo de pacientes se logra controlar con éxito. Y eso es porque al final las dosis van a ser insuficientes. Y sabemos que adicionando braquiterapia, las dosis pues definitivamente van a ser mucho mayores, ¿no? La radioterapia ofrece dosis adecuadas para eliminar enfermedad microscópica más allá de la glándula prostática, y la braquiterapia ofrece dosis suficientes para controlar la enfermedad dentro de la glándula. El tratamiento trimodal es importantísimo en este grupo de pacientes. A la fecha se considera que es el ideal, y las tasas de control de enfermedad a largo plazo en pacientes que han sido tratados de manera trimodal puede llegar hasta un 92% en un tiempo largo. Son estudios que llegan a 10 años de seguimiento. Eso de acá es un cuadro. Vamos a ir viendo si se escucha, si no vamos a ver cómo es la aplicación de este tipo de esa modalidad de tratamiento. Se escucha bien, ¿verdad? Bien, vimos en ese video, cortesía de uno de nuestros amigos de Lecta, quise poner el video para que tengamos primero claro cómo es la aplicación de un procedimiento de braquiterapia. En esas dos imágenes paso a describirlas con un poco más de detenimiento. Tenemos un transductor rectal. Se introduce por el recto y tomamos imágenes de la próstata, ¿no? Entonces esas imágenes de la próstata van a ir a una pantalla ecográfica donde nosotros podemos ver perfectamente la próstata, y una vez que tengamos ubicada la próstata de una manera adecuada, donde podamos ver perfectamente la vejiga, el recto, la próstata principalmente, las cabezas femorales, no las vamos a ver ahí, nos centramos solamente en vejiga, recto, y ponemos una sonda transuretral para poder ubicar también la uretra, para no dañarla, ¿no? Tenemos en la siguiente imagen el template por donde vamos a introducir los catéteres vectoriales directamente hacia la próstata, y mediante guía ecográfica vamos a ir viendo si estamos haciendo una correcta aplicación. Entonces, nuevamente ese cuadrito de acá, ¿no? Ese es cómo se ve la próstata en un equipo muy similar al que nosotros contamos en el IPOR. Eso de acá ya son los implantes, los catéteres ya colocados, y las imágenes de abajo son cómo se hace la reconstrucción volumétrica, donde se ve perfectamente y se protege perfectamente la próstata
y el recto principalmente, ¿no? Entonces, esto de acá es de un paciente que yo manejé en el año 2015. Es un paciente con cáncer de próstata de riesgo intermedio favorable, en el cual por la edad del paciente decidí darle radioterapia externa seguido de braquiterapia. En esa oportunidad, el tratamiento fue en BIMAT, la radioterapia externa, 3750 centigrays en 15 sesiones y una aplicación de braquiterapia de 15 grays. Ese es el último PSA que tiene el paciente, que si vemos de fecha acá es del 9 de abril, ¿no? Donde su PSA pues está bastante bien, el paciente no ha recibido ningún otro tratamiento a la fecha. El paciente, según la esposa, siempre, las veces que me ha visitado, que me llama, converso también a veces con la esposa y le pregunto cómo va en cuanto a su vida sexual y me comenta que mantiene una vida sexual satisfactoria. Entonces tenemos acá algo que es súper importante, ¿no? Es un paciente que a la fecha, vemos acá la edad, tiene 57 años, este paciente fue tratado a los 51 años, bastante joven para tener un cáncer de próstata, donde ese señor mantiene una vida sexual satisfactoria con su pareja y tiene la enfermedad controlada. Ya son 6 años, entonces vemos la ventaja de esta modalidad de tratamiento, ¿no? Entonces es un paciente que lleva una vida totalmente normal. Ahora, cuando uno hace una aplicación de braquiterapia, debemos de tener consideraciones que las trabajamos conjuntamente con el físico. Por ejemplo, administrar una dosis prescritas al menos al 90% del PTB. El 90% del PTB debe tener al menos la dosis que se ha prescrito a todo el volumen. El volumen de la vejiga y el recto que reciben el 75% de la dosis prescrita debe ser inferior al 0.1 cc, y el volumen de la uretra que recibe el 120% de la dosis debe ser también inferior a 0.1 centímetros cúbicos. ¿Qué podemos concluir con eso de acá? Que para el cáncer de próstata de alto riesgo e inclusive de riesgo intermedio desfavorable, la braquiterapia como boost o como refuerzo mejora significativamente el control bioquímico, la toxicidad que pueda generar esta modalidad de tratamiento genitourinaria y gastrointestinal grado 3 va a ser entre 5 a 7%. La estenosis uretral grado 2, 8% de pacientes. Y la disfunción eréctil, la disfunción sexual, al 5º año puede llegar a un 18% de pacientes, de los cuales el 50% logran recuperar una función sexual con ayuda de, de algún medicamento. Para hacer esta modalidad de tratamiento definitivamente es importante requerir con habilidades técnicas y experiencia para una correcta aplicación, porque definitivamente una mala aplicación, digamos, estar cerca o atravesar la uretra prostática, para el paciente pues le genera mayores complicaciones, ¿no? Complicaciones de estenosis uretral, dilataciones frecuentes que pues deben de ser bastante desagradables, ¿no? Para el paciente. Ahora, en braquiterapia la dosis de radiación se administra de forma precisa en la zona tumoral, nos ayuda a conservar el tejido sano, el tratamiento es más corto, el tiempo de tratamiento es menor, permite intensificar las dosis de forma segura y efectiva, existe una menor exposición de radiación para los profesionales de la salud y los costos de atención médicas también se reducen. El paciente debe tener en cuenta que si opta, suponiendo por un tratamiento quirúrgico o por un tratamiento de radioterapia con fraccionamientos convencionales, el tiempo va a ser mayor, los costos van a ser mayores. Por ejemplo, en el tratamiento quirúrgico, las probabilidades que el paciente tenga incontinencia urinaria puede afectar hasta su vida laboral, ¿no? Con esas modalidades de tratamiento, esas cosas generalmente pues no suceden y una persona puede empezar su trabajo pues rápidamente. Si es un paciente con cáncer de próstata de bajo riesgo, pues el paciente recibe su tratamiento y a las 48 horas puede estar haciendo su vida laboral normal, ¿no? Y en los pacientes que reciben tratamientos hipofraccionados, en riesgo intermedio desfavorable o alto riesgo, podemos tratar con 15 sesiones de radioterapia, son 3 semanas más una braquiterapia, que se puede hacer a partir de la semana siguiente, de las 2 semanas después de haber culminado la radioterapia externa, y el paciente recupera y puede hacer su vida laboral rápidamente, y esos son costos que el paciente debe también entender, porque rápido genera nuevamente su trabajo, ¿no? Lo que les he explicado, lo que les he comentado, no es algo que solamente lo veamos ahora
en la literatura, digamos, escrita fuera. A la fecha existe la guía de práctica clínica para la dirección y el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata, que fue hecho en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el cual yo tuve el honor de contribuir con la parte de radioterapia, donde se explica claramente esta opción de braquiterapia como una opción de manejo en los pacientes con esta patología, ¿no? Nosotros en el IPOR contamos con un tomógrafo simulador que nos da unas imágenes pues, buenísimas para poder delimitar la próstata en los pacientes que requieran radioterapia externa, en los pacientes que requieran braquiterapia. Después de la aplicación, tomamos una tomografía y hacemos un plan con la ayuda de imágenes tomográficas, ¿no? Tenemos un equipo pues, de última generación súper bueno que tiene unos brazos al costado para tomar, que es el CONBIN, para tomar imágenes tomográficas donde podemos superponer lo que se delimitó inicialmente y contamos con un equipo de braquiterapia con iridio de última generación. Esa última imagen es nuestro primer paciente que se trató en el IPOR, que a la fecha he conversado no hace mucho con la hija del paciente. Una doctora me contó que el paciente estaba bastante tranquilo y estaba llevando, en realidad estaba bastante bien después de haber recibido su braquiterapia. Vamos a ver en seguimiento cómo nos va. Esperemos que vaya bien con el paciente. Bueno, eso es todo por ahora. Esa es toda la ponencia. No sé, les agradezco mucho a todos por su tiempo, por su presencia. La primera pregunta realizada es para el doctor Eber Cárdenas. Es en el caso de un cáncer de próstata ya diagnosticado, siempre es necesaria definir la extensión de la enfermedad para elegir la mejor opción terapéutica. Para ello, siempre es necesario realizar imágenes y evidenciar el estadio tumoral, nodal y metastásico en el cáncer de próstata. ¿Qué exámenes sugiere usted para realizar el mejor tratamiento en este caso? Ok, muchas gracias. Sí. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Correcto, doctor, sí. Sí, doctor Calle, le escuché perfectamente. A ver, cuando un paciente ya ha sido diagnosticado de cáncer de próstata, uno debe de pedir estudios, digamos, de extensión de enfermedad para poder definir el tratamiento que continúa, ¿no? Entonces, si nosotros, debe ser de rutina pedir una resonancia magnética multiparamétrica de próstata para la estadificación. Cabe mencionar que a pesar de los atributos ya reconocidos de la resonancia magnética multiparamétrica, pues este examen tiene una baja sensibilidad para detectar enfermedad extraprostática microscópica, pero nos ayuda mucho para poder ver la próstata que es lo que nos interesa para poder evaluar la cápsula prostática, para poder evaluar la ubicación de la lesión, si es que hay compromiso de cápsulas, si es que hay compromiso de vesículas seminales. Pero la sensibilidad para detectar enfermedad extraprostática microscópica, pues no es muy buena, tiene una sensibilidad baja. Por ello, para la estadificación de pacientes de bajo riesgo, probablemente no pueda ser un estudio beneficioso para la planificación, pero puede ser beneficioso, sí, para la planificación de tratamiento, ¿no? Pero, ¿qué otro examen podríamos pedir en los pacientes que tienen o que queremos descartar? Por ejemplo, compromiso nodal metastásico, la resonancia magnética o la tomografía computada. La tomografía computarizada puede ser un estudio pues, que ayude mucho, ¿no? Considerando que los ganglios metastásicos, aquellos con diámetros mayores de 8 milímetros en la pelvis y mayores de 10 milímetros fuera de ella. Pero la tomografía nos va a ayudar para pues, ver enfermedad que haya fuera de la pelvis o en la pelvis, ¿no? Ahora, si tenemos pacientes que de por sí tienen un PSA mayor de 20, considerados como pacientes de alto riesgo, pues sí es importante
solicitar una gammagrafía ósea para poder evaluar si es que hay enfermedad metasásica ósea, ¿no? Ahora, la resonancia magnética de cuerpo entero en ese grupo de pacientes sería más sensible, pero a veces no es fácil solicitarla también en nuestro medio, ¿no? Inclusive puede ser más sensible si la comparamos también con los estudios de PET, ¿no? Ahora, la resonancia magnética multiparamétrica sí, pues es un estudio que es súper útil, que nos puede ayudar a detectar lesiones que son sospechosas, y nos permitirían, en todo caso, en los pacientes que tengan un seguimiento, una vigilancia activa, ir reclasificando y, obviamente, ver si es que estos pacientes son candidatos para una biopsia sistemática confirmatoria, ¿no? En los pacientes que son sometidos a una vigilancia activa, ¿no? Entonces tenemos como estudios importantes una resonancia magnética, para ver la próstata, una tomografía para ver si es que hay ganglios pélvicos o más allá, y la gammagrafía ósea en pacientes de alto riesgo. Otra pregunta que me han hecho llegar es ¿cuáles son los riesgos al someterse a una braquiterapia cáncer de próstata? Los riesgos. A ver, si uno hace una aplicación adecuada, si uno tiene experiencia, pues los riesgos van a ser menores definitivamente que un tratamiento diferente, ¿no? Sin embargo, ya vimos que puede haber, digamos, toxicidades genitourinarias y gastrointestinales en un porcentaje, pues, definitivamente bajo, que van entre 5, 7, 8%, una estenosis uretral, que también es un promedio de 8% en ese grupo de pacientes, y la complicación en todo caso mayor, que es digamos, un fastidio y una pregunta bastante frecuente en los pacientes con cáncer de próstata que necesitan un tratamiento, es la disfunción sexual, que para el varón definitivamente mantener una vida sexual es importante, ¿no? Entonces, si uno evalúa las ventajas de esta modalidad de tratamiento frente a otras técnicas, yo creo que en realidad esta modalidad de tratamiento ofrece más beneficios que riesgos, ¿no? Es importante, sí, para disminuir los riesgos, experiencia del profesional que aplica. Perfecto, doctor. Con respecto a los volúmenes topes o máximos que son recomendados o utilizados para definir el tratamiento en braquiterapia de cáncer de próstata, ¿cuáles usted considera el volumen máximo en prostático para ser tratado? Sí, bueno, la literatura escribe el volumen máximo ideal 50 a 60 centímetros cúbicos. Más allá de esto no es indicado. Otro tema que sería importante poder evaluar, aparte del volumen, es si es que el paciente ha sido sometido a un tratamiento de una prostatectomía transuretral, ¿no? Existe literatura que a la fecha contraindica esta modalidad de tratamiento con braquiterapia en pacientes que han sido sometidos a una resección transuretral de la próstata. Sin embargo, ya se ha visto, y nosotros también hemos hecho aplicaciones de braquiterapia, y la literatura también ahora lo describe, que uno debe esperar por lo menos 6 meses después de que el paciente ha sido sometido a una RTU para evaluar el trayecto uretral y poder definir si la aplicación es viable en ese grupo de pacientes. Doctor. Una pregunta que nos hacen llegar con respecto a los pacientes con cáncer de próstata localizado de bajo riesgo que tienen indicación de un tratamiento radical. También se puede emplear el tratamiento combinado de radioterapia más braquiterapia más defibrilación androgénica. ¿Es necesario? ¿Cuál es el para el cáncer de próstata localizado de bajo riesgo? A ver, esa es una pregunta interesante, porque si nosotros definimos adecuadamente cuál es el riesgo de cada paciente, debemos de
debemos digamos, de centrar un tratamiento que sea ideal. Si nosotros tratamos este grupo de pacientes de cáncer de próstata o enfermedad localizada de bajo riesgo y hacer un tratamiento como el que usted me acaba de mencionar, pues es demasiado y no es indicado, ¿no? En ese grupo de pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, con enfermedad localizada, el tratamiento podría ser una observación. Si requiere de tratamiento, puede ser cirugía, radioterapia sola o braquiterapia sola. Dentro de esas tres opciones, yo me inclinaría a tratarlo solamente con braquiterapia. ¿Por qué? Porque a la fecha hay literatura también última que describe que en ese grupo de pacientes con 2 aplicaciones de braquiterapia, con intervalo de 1 semana cada una, pues van muchísimo mejor que cualquier otra modalidad de tratamiento. Y este paciente, suponiendo que reciba su primera aplicación de braquiterapia el día lunes, el día miércoles puede estar trabajando, regresa el siguiente lunes, recibe su segunda aplicación y el siguiente miércoles continúa con su actividad. A comparación de si, por ejemplo, lo tratamos solamente con radioterapia, lo vamos a hacer ir al paciente pues varias semanas, incomodando su actividad diaria. A la fecha, en época de pandemia que estamos, complicándole la vida con la posibilidad de que pueda contagiarse, y si es que lleva un tratamiento quirúrgico con las complicaciones que la misma cirugía puede ofrecer, pues yo creo que la mejor opción es solo braquiterapia. Doctor. Correcto, doctor. Con respecto a los pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo o intermedio favorable, ¿se puede utilizar radiocirugía o braquiterapia? ¿Existen algunas recomendaciones especiales o cuáles usted consideraría? Ya, a ver, el tema de la radiocirugía es también a la fecha bastante interesante porque es una opción súper válida de tratamiento. Existen diferentes fraccionamientos. Probablemente en una semana uno podría tratar un paciente con SBRT, y tenerlo al paciente ya regresando a sus actividades, ¿no? Sin embargo, los estudios a la fecha con radiocirugía, desde mi apreciación, no ofrecen mayor ventaja que un paciente tratado con braquiterapia. Pero sin embargo, si este paciente no puede ser sometido a un procedimiento de braquiterapia por alguna comorbilidad, pues la radiocirugía es una excelente opción, ¿no? Pero si el paciente puede recibir, no hay comorbilidades que lo limiten, pues yo creo que la mejor opción, y en estudios a la fecha, en seguimiento, no hay nada comparable como la braquiterapia, como modalidad única de tratamiento. Correcto. Y la última pregunta que me hicieron llegar: en pacientes con cáncer de próstata tratados con radioterapia y que presentan recurrencia local comprobada por biopsia, ¿la braquiterapia es una alternativa? Esa también es una pregunta, pues, definitivamente importante. Es bueno saberlo, que sí, nosotros podemos ofrecer tratamientos con braquiterapia en pacientes que han sido sometidos a un tratamiento con radioterapia, donde hay un volumen y donde nosotros podamos, mediante imágenes, ubicar dónde está la enfermedad. Nosotros podemos tratar de manera localizada, inclusive si la recurrencia fuera hacia una de las vesículas seminales, podemos llegar a ellas sin ningún problema y ofrecer un tratamiento estrictamente localizado, controlando nuevamente localmente la enfermedad. Perfecto, doctor. Bueno, al no haber más preguntas, agradezco y agradecemos al doctor Eber Cárdenas por su brillante exposición y por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. De esta manera damos por concluida nuestra primera conferencia organizada por el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia. Gracias a todos nuestros asistentes virtuales. Sin duda alguna, la calidad de la exposición de nuestros ponentes aportará mucho en el desarrollo profesional y una actualización significativa de los conceptos de estas modalidades de tratamiento en el cáncer. A nombre del Instituto de Oncología y Radioterapia, al staff médico y a nombre del doctor Wilber Rodríguez, les agradecemos su participación y los esperamos en los siguientes eventos que se les hará llegar en su fecha.
Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches.